que prevalezca en eso que dije y que sea en esta forma, ¿los dos producieran efectos jurídicos correctos? Sí, siempre y cuando en el segundo testamento expresamente se diga que este testamento no revoca las disposiciones anteriores. Okay. Mi recomendación sería mejor volver a otorgar el testamento completo, como trayendo todo para que todo se vea en un solo documento, no en varios documentos. Bueno, pero al revés, si la persona dice, bueno, quiero que prevalezca el primero, es muy importante que en el segundo se señale que salvo esa disposición, en todo lo demás se aplica el anterior, porque si no la ley entiende que el último testamento siempre revoca a los anteriores. Muy importante la respuesta. Ahora, en el Distrito Federal se ha simplificado, pero ¿qué pasaría en un lugar de provincia donde alguien otorga un testamento hológrafo después de que otorga un testamento público abierto? Bueno, va a ser un problema, ¿no? Ese es un problema que trae, voy a decir algo que no debería decir aquí, nuestro absurdo federalismo. Todos soñaríamos aquí por un código familiar único, federal, un código penal federal, porque sí, efectivamente, me he hecho una compulsa de cuántos de los tipos de testamento hay en la República, y por ejemplo en Zacatecas hay un testamento aéreo. Me gustaría saber cómo se otorgaría, o sea, en la práctica se ha visto el testamento, así como era absurdo que en el Distrito Federal hubiera un testamento marítimo, pues a menos que lo otorgara yo en el lago de... O el militar en tiempos de guerra, en ¿no? tiempos de guerra, bueno, eso sí, no tiene nada que ver. Desafortunadamente, en este federalismo que tenemos, cada entidad federativa regula sus tipos de testamento. Si yo otorgo un testamento que solo se puede otorgar ante notario en el Distrito Federal, y luego me voy a Puebla, donde supongo que al día de hoy se sigue regulando el testamento hológrafo, la consecuencia de otorgarlo allá es por derecho que este de acá se entiende revocado. El haberlo otorgado en Puebla revoca sin duda el anterior. Entonces es muy importante tener eso bien claro. Siempre el último testamento revoca al anterior. Y sí, y no quisiera platicar lo que es el testamento hológrafo, pero entre los defectos que tiene es que nadie asesora al personaje sobre lo que está poniendo, se supone. Es un testamento como medio secreto, solo él pone su puño y letra, y puede pasar algo muy grave. Yo otorgar un testamento hológrafo que de hecho revoca al anterior testamento ante el notario, y a la hora de abrir el testamento hológrafo, el señor dijo una serie de barbaridades que no se pueden aplicar, y entonces lo que quería hacer, que era dejar claro y que no hubiera problemas con su familia, resulta que los dos testamentos son inaplicables, y entonces nos vamos a juicio, como siempre, ¿no? Lo que queríamos a una sucesión legítima. Legítima, así es. Bueno, aquí esto nos lleva a otra cosa, Gilberto, muy importante, porque antes ya lo tocaste. ¿Qué efectos produce el testamento? Porque esto es una pregunta casi de perogrullo, una cosa elemental que yo la uso mucho en las clases y les digo a los alumnos, ¿qué se necesita para que un testamento produzca efectos jurídicos? Ok, bueno, si nos seguimos remitiendo al Distrito Federal, hablando de, es uno, para que un testamento surta efectos jurídicos, primero tiene que haberse otorgado con la solemnidad que marca la ley. Dos, que el personaje que otorgó el testamento fallezca. Eso, permíteme, eso es casi como una paradoja. Para que un testamento produzca efectos jurídicos, se necesita un muerto. Así es. Mientras, ya lo dijo el señor notario, la persona que otorgó el testamento esté viva, la expectativa o facultad que va a tener el heredero, que se va a actualizar cuando se muera el testador, esto es muy importante también que quede muy claro, el hecho de nombrar a un heredero y que muera el testador no le transmite automáticamente los bienes al heredero. Lo único que le da, y si no aquí el señor notario me va a corregir, es derecho a la herencia. Claro. Pero una cosa es el derecho a la herencia y otra cosa es que te digan, esto es lo tuyo, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Es importante también eso, porque a veces en ese mal uso o costumbre, uno asocia la palabra heredero a darle un contenido económico. ¿Cuánto me va a tocar? Soy heredero de Gilberto Adame, ¿cuánto me va a tocar? Bueno, tiene uno, a la muerte de Gilberto Adame, el heredero tiene derecho a un globito que quién sabe qué hay allá dentro de ese globo. ¿Por qué? Porque es importante
el esquema de la sucesión que regula nuestra legislación, sí, está generado para que el patrimonio de Gilberto Adame termine donde él quería que terminara. Pero antes de que se beneficie el heredero, el legislador tiene que cubrir a los que eran legítimos, tenían legítimos derechos sobre el patrimonio de Gilberto Adame. Ejemplo, a un muchacho que yo le tengo que dar alimentos, a un empleado que trabajaba en mi casa, ese trabajador, le debía yo dinero al fisco, hay que pagar impuestos, le debía a usted, me había prestado una cantidad de dinero, hay que pagarlo. Entonces, antes que otra cosa, hay que primero hacer un inventario, determinar qué bienes tenía Gilberto Adame, tanto activo como pasivo. Activo me refiero casa, etcétera, etcétera, pasivo qué deudas, pagar las deudas, y entonces sí, el heredero ya pasará de ser una figura meramente de técnica jurídica a una figura en la que si sobra algo, le toca algo. Es decir, ¿a dónde voy? Una persona puede ser heredero en una sucesión y al final no tocarle absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo el patrimonio que tenía Gilberto Adame se fue en pagar sus deudas. Y cerrando este tema, digo, no se me espante la gente, ¿qué pasa si son más las deudas que el activo que tenía Gilberto Adame? Bueno, el ser heredero no hace que el heredero esté obligado a sacar de su bolsa para pagar las deudas que dejó Gilberto Adame. La ley señala que las deudas se pagan hasta donde alcance el patrimonio. Si ya no hubo más dinero, perdieron los acreedores. Nunca, así como el heredero no sabe un principio cuánto le va a tocar, sí tiene la certeza que nunca va a sacar de su bolsa, si él no lo quiere, para pagar las deudas que dejó Gilberto Adame. Bueno, muy importante, porque esto nos llevaría a una figura fundamental del derecho sucesorio, que es el beneficio de inventario. Porque en un momento dado, si usted es el heredero y tiene más deudas que créditos o más deudas que dinero, pues ahí usted puede decir que no, para que no se mezcle con lo suyo, porque en el momento que ya sea un solo patrimonio, va a tener también que responder de las deudas del muerto, ¿no? Sí, al momento, sí, pero responden hasta el límite del patrimonio que tenía el muerto, nunca con el patrimonio personal que tenía el heredero. O sea, nunca, resulta que Gilberto Adame tenía 10 pesos, 10, un número, y debía 15, yo acepto, un tercero acepta mi sucesión, bueno, se pagarán 10 pesos a los acreedores en el orden que señale la ley, y los 5 pesos que faltaron a los que están en esa bolsita, pues con la pena ya no les pudieron pagar por no haberse cubierto de otra manera. Así como al heredero no le va a tocar nada en esa sucesión, fue heredero, pero no le tocó absolutamente nada, él no tuvo que sacar, no tiene, por la ley no lo obliga a sacar los 5 pesos que faltan para complementar las deudas que dejó Gilberto Adame. Bueno, muy importante que esto parece complejo, pero estamos tratando de hacerlo asequible, de hacerlo simple, de no usar términos esotéricos o misteriosos, sino gramaticalmente verbos, sujetos con los que podemos comunicar con ustedes, para que este tema tan importante de otorgar un testamento público pueda usted allá en su hogar recibir esta información, meditarlo. Recuerde que hay un teléfono al que nos puede llamar, 5639-2235. Usted me puede escribir al correo jhuitron@derechofamiliar.net. Bienvenidos a Uruguay, bienvenidos a Belice, bienvenidos a Honduras. Estoy en Ecuador. 44 ciudades y pueblos, desde remotas aldeas de unos cuantos pobladores hasta megaciudades de más de 20 millones de habitantes. Desde el Río Grande hasta el cono sur del continente, atravesando la mismísima mitad del planeta. Ahora estoy parada justo en ella. Hola, soy Samantha Brown y este es literalmente mi pasaporte a América Latina. Disfruta de un viaje inolvidable por América Latina con Samantha Brown. Viernes, 14:30 horas.
Digesto de Jurisprudencia Latinoamericana sobre Crímenes de Derecho Internacional. El primero de 3 volúmenes que surgen de la inquietud de entender los procesos transicionales en distintos países en América Latina. Y cómo los jueces estaban enfrentando el problema de la judicialización de las violaciones graves a derechos humanos que se habían dado durante las dictaduras, durante distintas dictaduras en el Cono Sur y en conflictos armados, sobre todo en Centroamérica. En el segundo volumen del Digesto, la autora profundiza en la autoría de los crímenes. Las personas que materialmente habían cometido los hechos podían no haber sido los máximos responsables, sino que había personas en rangos superiores de la estructura militar o de la estructura política que habían realmente tenido el control sobre los hechos. El tercer volumen, titulado Digesto de Jurisprudencia Latinoamericana sobre Derechos de las Víctimas, aborda los procesos de democratización y judicialización de las violaciones a derechos humanos. Estuvieron siempre marcados por el movimiento de víctimas. Las víctimas fueron realmente las que continuaron impulsando, las que se acercaban a los fiscales, las que trabajaban con los jueces y con las juezas, las que presentaban los argumentos innovadores. Una revista sobre la globalización que trata temas de interés para todos los habitantes del mundo. Reportajes, informes y semblanzas sobre los retos y las oportunidades en un planeta interconectado. Global 3000, domingo, 18:30 horas. Estamos hablando, si usted acaba de sintonizar el canal judicial, de los graves problemas de toda índole que se presentan cuando una persona no otorga un testamento público abierto, el único que se puede hacer en el Distrito Federal, y tenemos para eso la presencia del señor notario 233 del Distrito Federal, el licenciado Ángel Gilberto Adame, profesor de la Facultad de Derecho y además presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, maestro Adame. Ahora, en esta tercera parte del programa, acostumbramos casi como un mensaje, una reiteración de lo que hemos dicho, empezar a hacer una síntesis para decirles a las personas que nos ven qué les recomiendas, qué es lo que sugieres, porque la problemática es tan rica y la respuesta también, que hay que reiterar la trascendencia de otorgar el testamento público, de hacerlo en las mejores condiciones, que no se requieren las escrituras, etcétera, y por supuesto, por ejemplo, para empezar este tercer bloque y dejar completa esta idea, ¿a quién beneficia otorgar un testamento público? Bueno, en primerísimo lugar, y lo más importante, beneficia a la familia. Eso es muy importante porque no es solo a una persona, lo dijo el señor notario, a la familia. Y si hablamos de una familia de divorciados, reconstituida, de inseminación artificial, de personas del mismo sexo, heterosexual, el nuevo sexo jurídico, etcétera, ya usted tiene que acostumbrarse a una nueva terminología. La familia monogámica, la familia parental, así como antes, no existe. Hoy hay tantas familias cuantos actos jurídicos, hechos jurídicos o hechos materiales la originen. Entonces, bien dice el señor notario, va a beneficiar a las familias de las que se trate ese testamento. Así es. En segundo lugar, obviamente, toda la sociedad está interesada en que la gente haga testamento porque
a mayor número de testamentos bien hechos, menos litigios, menos problemas, menos cargas y saturación a los juzgados. Creo que esa sería la respuesta a quien beneficia, en primerísimo lugar. La familia. Y de alguna manera podríamos pensar en una sugerencia, una oferta. Tú podrías, dentro de la generosidad que te caracteriza y tu proyección social, hacerle alguna concesión, alguna oferta a las personas que nos ven, si fueran a tu notaría, darles una orientación jurídica gratuita por oírlos decir, bueno, mire, usted tiene un problema así, así, y en un momento dado hacerles alguna concesión al otorgar un testamento público abierto, o es muy comprometerte demasiado. Mire, déjeme decir esto, doctor, independiente, yo estoy abierto, pues es mi trabajo. Es tan importante el tema de los testamentos que la ley del notariado del Distrito Federal señala que el notario no está obligado a actuar si no le pagan por adelantado, salvo en 2 supuestos: casos urgentes y 2 testamentos. Es decir, el notario no puede negarse a otorgar el testamento bajo el hecho de que primero pagan. Porque la ley lo considera tan importante el tema que el notario, y si no lo otorga, tiene responsabilidad del notario, puede derivar de muchos notarios. Es decir, en la misma ley está planteada, en la misma ley del notariado, entendiendo de que esto es tan trascendente, que se señala que aquí no estamos, págame por delante. Número 2, claro, ese es mi obligación, yo encantado de la vida, yo siempre he entendido que esto del testamento es parte de la función social a la cual nos comprometemos los notarios, pero no quisiera yo quedarme a mí mismo. Es decir, desde el punto de vista gremial, el Colegio de Notarios del Distrito Federal tiene establecidos un esquema: cada martes y jueves uno habla y hace una cita, y hay asesoría gratuita cada 2 veces por semana, donde hay alrededor de 5 notarios recibiendo a la gente para que les plantee las dudas que tenga sobre el tema que quiera, y gratuitamente los notarios asesoran. ¿Y eso tiene algún teléfono? Así, el teléfono es el del propio Colegio de Notarios. ¿Te lo sabes? No lo traigo presente. Okay. Pero bueno, lo pueden buscar ahí. Sí, el colegio tiene una página web muy sencilla, uno pone Colegio de Notarios Distrito Federal y uno habla, hace una cita y lo atiende y lo asesora gratuitamente un notario del Distrito Federal. Ahora, esto específicamente, ¿tú podrías hacerlo en tu notaría? Claro. ¿Es mucho compromiso? No, para nada. Al contrario, esa es mi obligación. Es decir, si bien el notariado lo ofrece gremialmente, si una persona me busca y pues ese es mi trabajo, a eso me dedico, y por explicar, enseñar o asesorar, por eso estoy aquí y estoy en mi notaría, encantado. ¿A qué teléfono le podríamos ir a la gente que te hablara para esta oferta? Ok, 1100-1630, que es el teléfono de la notaría. Y también ¿Y tu notaría dónde se encuentra ubicada físicamente? La notaría está en la calle de Montsurales, número 210, en las Lomas de Chapultepec. Muy bien. Permíteme, esto es muy importante para usted allá en su domicilio, porque el señor notario en esta, como usted lo vio, yo no se lo había pedido antes, sino aquí frente a ustedes, y él en esa generosidad que lo tiene el Colegio de Notarios del Distrito Federal, y me imagino que la Asociación Nacional también de Notarios, pero en el caso específico aquí, concretamente, que además yo tengo el privilegio de decirles a ustedes que Ángel Gilberto fue mi alumno hace algunos años en la Facultad de Derecho. Yo he recibido muchas atenciones de él, incluso de este homenaje que ustedes saben que el 3 de junio me hicieron en la Facultad de Derecho. Él fue el autor de la idea, lo propició junto con otros profesores de Derecho Civil, un evento histórico para mí muy importante, que incluso el propio colegio subió a YouTube, donde ustedes pueden ver el programa, poniendo homenaje a Julián Huitrón, etcétera, porque fue con la distinguida presencia del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también tuve el privilegio que hubiera sido mi alumno, Leoba Castañeda, la directora de la Facultad de Derecho, Manuel Granados Covarrubias, el actual director jurídico, consejero jurídico de Miguel Ángel Mancera, y por supuesto el señor notario. Entonces, frente a esta generosa oferta, yo les voy a ratificar a ustedes su teléfono, 1100-1630, él se llama Ángel Gilberto Adame, ustedes pueden hablar, identifíquense de que ustedes son de los leales seguidores de este programa, de los 10 millones de televidentes que nos ven en todo el país y fuera de él, y en Montes Urales 210, en las Lomas de Chapultepec, ustedes recibirán del señor notario Gilberto Adame esta atención. Ustedes están oyendo aquí en la
televisión, él en vivo, en público, va a ser efectiva esta cuestión de orientarlos. Como bien lo dijo él, la propia ley les impone a los notarios, pero qué mejor que escuchar de un joven notario de la Facultad de Derecho, egresado de la misma, que está aquí en la mejor disposición de devolverle algo al pueblo que nos ha formado en esta Universidad Nacional, a la que le debemos lo que somos, y que finalmente ustedes, con sus impuestos, de manera indirecta, hacen posible que nosotros, en un momento dado, cuando en el caso concreto quien les habla era muy joven, bueno, pues careciendo de recursos para hacer una carrera de esta naturaleza, la generosa Universidad Nacional nos acogió y nos dio el saber, los conocimientos que hoy tratamos de devolverles a ustedes, porque, y recuerden ustedes, ¿por qué nos ven? Porque nos escriben, este programa es una realidad. Yo le diría ahora al señor notario, gracias por este apoyo, por esta oferta a la distinguida teleaudiencia de este programa, y ¿qué más podría sugerirles, por ejemplo? ¿Qué más deben pensar acerca de su testamento? ¿Es tan complicado, o como lo hemos dicho, presentarse y quizá con tu orientación, casi como confesor, decirles, ¿no?, qué es lo que deben hacer? Bueno, yo primero partiría de una certeza. Todos nos vamos a morir. Ojalá, no sabemos cuándo, como decían los romanos, ¿no?, que es un día, un término, un plazo incerto, pero nos vamos a morir, ahí es certeza. No sabemos si nos vamos a morir hoy, mañana, pasado mañana. Dos. En ese tenor, la gran mayoría de la población, que yo lo veo en la notaría, ve uno cuando una persona logra hacerse de su casa, que ese es quizá un acto patrimonial muy importante, ve la alegría de la gente cuando firman las escrituras, todo el mundo está muy contento. Pues ese esfuerzo que se tradujo en esa casa y una familia que se genera ahí, la esposa, los hijos, pues hay que pensar también ser prudentes, es decir, no tiene uno que esperar le voy a platicar un caso que me pasa muy seguido en la notaría, doctor, y pareciera de broma, pero es muy seguido. Me avisan que está bajo dos personas que quieren que yo las atienda, y bajo y me encuentro a una persona mayor, 85, 86 años, y está una persona joven que la acompaña, y les paso una sala y les pregunto en qué las puedo atender, y habla de inmediato la persona joven y me dice, oiga, estamos aquí porque aquí mi tía, que tiene una casa, decide hacer testamento y ya platicó y me lo quiere decir, me lo quiere dejar todo a mí. Yo en ese momento hago y saco a esta persona y me pongo a platicar con la señora de 85 años. Solo, y le pregunto a la señora qué quiere y no sabe ni qué la llevaron ahí. No tiene ni idea. Es decir, aquí hay dos cosas, es decir, la señora ya no es capaz de otorgar testamento, y gente que se quiere prevalecer de situaciones que ya no se puede hacer absolutamente nada. Es decir, hay que hacerlo el testamento en plenitud de facultades, no tiene uno que estar pensando qué pasa si me muero mañana. Es decir, nos vamos a morir, y es un requisito que debemos cubrir, porque yo creo en ese tenor de esa familia moderna. A mí me queda claro que si yo formo una familia, lo menos que estoy pensando es que quiero que después de mi muerte haya pleitos entre la familia. Entonces, es una irresponsabilidad no otorgarlo. No, qué importante es esta advertencia, consejo del señor notario, porque usted allá en su hogar reflexione. Ya escuchó una serie inclusive de ofertas, de alternativas de solución a la problemática de morir sin otorgar un testamento, sobre todo para los seres queridos que tenemos, los que aquí se quedan y que van a quedarse a batallar, porque de por sí, ya decía el señor notario, bueno, se adquiere el derecho a la herencia cuando muere el testador, pero de ahí a que ya le digan a usted, este es su bien, esto le toca a usted, es un camino largo de gastos, de desgaste, de honorarios, y lo vamos a reservar para un segundo programa, señor notario, que nos vuelva a dar sus luces en esta materia, porque la gravedad de no otorgar un testamento, morirse en la sucesión legítima, ab intestato o intestamentaria, y donde la ley supla la voluntad de usted, y usted que fue el dueño, fue el que hizo todo lo que quiso con los bienes, va a ser muy grave. Por eso es tan importante tomar esta consulta, esta orientación, esta respuesta que nos da el notario Gilberto Adame en relación
a los problemas de derecho familiar que se van a derivar si no se otorga ese testamento. Quisiera, Gilberto, en los últimos minutos que nos quedan, que le reiteraras a la distinguida teleaudiencia esta necesidad de otorgar un testamento como algo fundamental. Este ejemplo que diste es muy ilustrativo. La alegría de haber adquirido este inmueble y ahora la tristeza de que si no se previó en un testamento, ¿cuál va a ser el destino de ese bien? Entonces, ¿qué necesita una persona para irte a ver, para solicitar, para resolver este problema? Mire, no solo verme a mí, como ya lo quedó en esta oferta que con gusto hacemos, es decir, usted puede, en el Distrito Federal hay 250 notarios que están ubicados estratégicamente en todo el Distrito Federal. El Colegio de Notarios del Distrito Federal es un gremio en el que más o menos todos trabajamos razonablemente igual. Vaya usted con el notario de su preferencia, y el tema donde va es esto, es decir, es hacer una cita con el notario lo va a entrevistar y le va a firmar el testamento. Cada notaría tiene quizá algunas variantes de su procedimiento, pero esa es la esencia. Por 1 o 2 horas o 2 visitas que le dedique a una notaría, le garantizo que esté usted dejando tranquilidad para su familia para el día que usted no esté por aquí. Creo que es lo que queremos todos, y no dejar un problema en potencia por no dedicarle, que a veces perdemos más tiempo en otras cosas de menor trascendencia. O sea, le quitamos la interrogante al programa, ya no en cuestión si es o no importante, es categóricamente, la afirmamos, importante otorgar un testamento público en vida para que resuelva todos esos problemas de la familia. Yo le reitero al señor notario mi agradecimiento. Si quieres tú un mensaje a la distinguida teleaudiencia antes de irnos. Yo nada más darle las gracias, doctor. Este tema es importantísimo, el tema de los testamentos lo platicábamos hace ratito, da para mucho, pero entrarle a que la gente otorgue testamentos y que podamos transmitir ese mensaje, porque uno de los grandes problemas en esta materia es la desinformación. La gente no se entera, no sabe, y muchas veces por desconocimiento no hace, y el porcentaje en el Distrito Federal, a pesar de todas las campañas que se vienen haciendo, es altísimo. Es decir, hablamos de que de 20 millones en la zona metropolitana, no más del 20% de la población atestado. Al día de hoy, con todo y campañas, etcétera, etcétera. Estos foros como el que usted abre aquí, lo cual se lo agradezco en mi nombre y en nombre de todo el notariado, es fundamental para que vayamos avanzando a una cultura de testar. Muchas gracias por tu presencia, y a ustedes, como siempre, les reitero mi agradecimiento. Los convoco a que sintonicen el canal judicial, a que nos vean en Dish, en Sky, en Cablevisión, en las repetidoras locales de televisión, a nivel internacional, por www.scjn.gov.mx. Recuerde que este programa se transmite 3 veces a la semana en la televisión, el canal judicial. Usted me puede escribir al correo jhuitron@derechofamiliar.net, y así como lo hicieron ahora, que me pidieron que invitara yo al señor notario Gilberto Adame, decirme a qué personajes quieren ver, de qué problemas quieren que tratemos, sobre todo de las alternativas de solución. Igualmente, usted puede hablarme al 56 39 22 35, lunes y martes, jueves y viernes de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, hacer una cita, dar a conocer a la persona que contesta el teléfono cuál es el problema, de qué manera le podemos ayudar. Recuerde que siempre estamos en la mejor disposición, y no olvidar que este programa es una realidad porque usted nos ve. Gracias, y esperamos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar. Sí.